El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Este es Canal Capital. Hola, bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios. Estamos esta semana conversando con rectores de las principales universidades del país para conocer cuál es la apuesta que están haciendo para formar a los futuros profesionales para un país que entrará en algo que ya llamamos posconflicto. Y hoy la conversación es con el rector de la Universidad del Rosario, José Manuel Restrepo, quien nos acompaña en los estudios de Canal Capital para hablarnos de estos temas. Y rector, me sorprende la cifra, 14.000 estudiantes, uno como que nunca ve juntos. Como el campus no es tan grande, uno no se hace la idea de que ahí caben 14.000 personas, ¿no? Claudia, un saludo y muchas gracias por la invitación. Yo lo que creo es que nadie sabe, o pocas personas conocen, que la Universidad del Rosario tiene 4 sedes distintas en Bogotá, que recorre la ciudad alrededor del conocimiento desde el centro, su sede original, hasta el norte de la ciudad, incluyendo entre otras el hospital más grande de Colombia y de todos los países de la región andina, 850 camas. Luego nuestra apuesta es por esta ciudad, pero sobre todo por el país, por más de 360 años, que eso también nos distingue. Claro, pero la sede principal es la que está en el centro. Efectivamente, ese es nuestro centro. Sí. Y entre otras, además, eso nos lleva a hablar de un tema de paz importante. Y es que decimos que estamos en el centro porque tenemos la característica de que somos capaces de reunir en el centro a personas que piensan distinto. En la historia del Rosario hemos tenido gente de todas las ideologías, maneras de pensar, género, religiones, y nos encontramos en la universidad. Eso es un valor extraordinario de esta universidad para construir, entre otras, un país en paz. Bueno, pero las otras sedes, ¿en dónde están para los que La otra sede queda en el norte, en la calle 200, entre la séptima y la autopista. Son 41 hectáreas donde funciona parte de la universidad. La otra es en la 63/24, antiguamente la Quinta de Mutis, hoy un escenario para el tema de la biología, de la medicina, de la salud, de la ingeniería biomédica. Y tenemos la otra sede, que es el Hospital de Medellín, ubicado en la 30/26, nuestro gran hospital y apuesta en salud que era la antigua clínica San Pedro Claver. Pero la gente que va allá se da cuenta de la diferencia. Llevamos 8 años administrando un hospital y le estamos demostrando al país cómo efectivamente con gestión hospitalaria se transforma un hospital. Y es que la medicina, la carrera de medicina es uno de los fuertes de la Universidad del Rosario. Derecho, y ¿cuál es el otro gran fuerte? Pues nosotros tenemos una apuesta grande en áreas de conocimiento, además del derecho y la medicina y la salud. Tenemos una apuesta importante en la política, las relaciones internacionales, la economía y también en la administración de empresas. Y estamos haciendo nuestros primeros pinitos en ciencias básicas, en biología y matemáticas. Ya. Para toda esta gran cantidad de estudiantes, 14.000, hay 3.000 profesores hora cátedra y 700 de planta. ¿Con qué nivel de estudios? La mayoría de ellos, Claudia, son con nivel doctoral, porque la apuesta hoy de las universidades en el mundo tiene que ser a la creación de conocimiento, y el conocimiento se hace con doctores, con personas que tengan esa característica de tener la posibilidad de construir producción intelectual. Luego, nuestra mayor proporción de profesores es con el nivel doctoral, más del 50% tienen ese nivel. Bueno, vamos a lo que nos convoca, que es cómo se está preparando la universidad para el posconflicto. Antes de que me responda, a mí me llama mucho la atención de que a usted uno lo lee constantemente en las páginas editoriales de los periódicos, lo ve en los medios de comunicación opinando sobre los diferentes temas de actualidad del país, y yo creo que para alguien que siga las noticias no tiene la idea de que ese señor es un rector de universidad, sino que debe ser un ministro, debe ser un político, debe ser alguien como más de la vida, de la actualidad cotidiana. ¿Es una apuesta de la universidad que su rector sea más visible en los medios hablando de todos los temas, o es una apuesta personal? No, yo personalmente creo que las universidades tienen que tener un compromiso activo con entregarle a la sociedad el conocimiento. Yo personalmente creo que las universidades tienen que superar esa lógica de estar en una torre de marfil, tienen que salir de la torre de marfil a estar hablando de los temas que construyen al interior de ella. Entonces, en el fondo, yo diría que es más un mensaje a que toda la comunidad académica también tiene un compromiso
desde su área de conocimiento, de aportarle a la sociedad. Yo lo hago desde el área que yo conozco, que es el área económica. Otros lo hacen desde el área de la política, desde las relaciones internacionales. Y sin duda alguna es un mecanismo a través del cual el Rosario hace visible su apuesta investigativa. Ya. Ustedes hacen con frecuencia foros o han hecho lo que lleva de duración el proceso de paz, han hecho muchos foros de donde han salido noticias porque llevan a gente del primer nivel. ¿La universidad tiene una postura en cuanto a votar sí, votar no por el plebiscito, estar a favor o estar en desacuerdo del proceso de paz? Pues, lo primero importante a decir es que yo creo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes a construir alrededor de la esperanza. Y la manera de construir la esperanza en un país como el nuestro, que ha vivido más de 50 años en la violencia, es enseñarles a construir alrededor de la paz. En esa apuesta nos hemos comprometido. Naturalmente, en una universidad como la nuestra, que es abierta a la diferencia, tenemos que abrir espacios a las personas que piensan distinto, opinan distinto. Llevamos más de 11 eventos alrededor de la pedagogía del proceso mismo, de los acuerdos mismos y de lo que viene a continuación. De hecho, acabamos de tener uno sobre el plebiscito, sobre si era sí o si era no, con la apertura a personas que piensan distinto. En ese orden de ideas, al final de cuentas, lo que queremos es que la gente se ilustre sobre cada uno de los temas, de los acuerdos y del proceso mismo. Desde nuestra posición institucional, lo que sí tenemos claro, absolutamente claro, es que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes a soñar. Es que a eso va la siguiente pregunta, porque cuando uno va como periodista a cubrir esos foros o a moderar uno de los paneles, uno ve que no necesariamente en el público está la comunidad universitaria representada en sus estudiantes. Terminan yendo los medios de comunicación, los políticos, los actores de estos temas, pero no una masa fuerte de estudiantes, y uno se pregunta, ¿será que es que no están interesados en el tema? ¿Será que no lo conocen? ¿Usted ve un desafío ahí? Yo personalmente he visto una participación muy activa de los estudiantes. De hecho, incluso ellos mismos se interesan en el tema. Por ejemplo, en el de plebiscito se interesaron haciendo un proceso electoral alrededor de si sí o si no con la comunidad estudiantil. En nuestro caso son 11 eventos, todos en la Universidad del Rosario. Luego los asistentes en su gran mayoría son estudiantes. Naturalmente hay gente de afuera y naturalmente compartimos con la gente de afuera, pero el grueso son los jóvenes. Yo siento que la juventud tiene claro, que por lo menos la juventud que yo conozco en la universidad tiene claro que el país necesita dar un salto. Y necesita dar un salto a la generación de confianza, a la transformación de las instituciones de cara a un país que realmente se sienta en paz. Cuando usted me decía antes de comenzar esta entrevista que los jóvenes son ahistóricos, ¿a qué se refería? Eso sí, es un compromiso que tenemos alrededor justamente del tema de paz y del posconflicto. Yo personalmente estoy convencido de que nosotros tenemos que construir en los jóvenes una memoria que ellos mismos la construyan, y eso significa superar la lógica de un joven ahistórico. Hoy, cuando uno habla con los jóvenes, no les gusta la historia, no les interesa. Entonces, a través de cátedras, de estrategias curriculares, estamos tratando de animarlos alrededor de la historia. ¿Para qué animarlos alrededor de la historia? Porque es el primer paso para que haya perdón y reconciliación. Si nosotros construimos memoria y además de eso, identidad en el país, un país más tolerante, un país más respetuoso de la diferencia, yo estoy convencido de que ahí estamos poniendo un granito de arena en los jóvenes alrededor de la paz. Los desafíos de la educación pues pasan o se entrecruzan con los desafíos del posconflicto, ¿no? De educar a personas para que puedan crear un país competitivo donde haya empleo para la mayor cantidad de gente, en fin. ¿Cuál es la apuesta me imagino la universidad hace unas apuestas paralelas para el posconflicto y por la educación? ¿Cuáles son? Permítame enmarcarlo desde incluso los 3 elementos del plan de desarrollo de este país: paz, educación y equidad. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar alrededor de la equidad. ¿Cómo? Con paz y con educación. En la educación a través de la equidad y el acceso, y también alrededor de la paz. Y la paz con educación de calidad y también con construcción de equidad. Con esto lo que quiero decir es que nosotros tenemos un compromiso alrededor de esos temas centrales de futuro de país. Quisiéramos un país más equitativo. Eso hay que construirlo desde la investigación, desde las oportunidades de acceso a las instituciones de educación superior de alta calidad como la nuestra. Nosotros tenemos que también construir un país con educación de altos estándares de calidad. Por eso nuestra apuesta en el nivel doctoral, en las maestrías de investigación, en la formación de altísimo nivel y pertinencia de los estudiantes desde el pregrado hasta el doctorado. Y tenemos también que empezar a construir instituciones que construyan estos 3 elementos.
instituciones como la justicia, instituciones como la participación política o los partidos políticos, en general instituciones, y sobre todo una apuesta también importante alrededor del desarrollo regional. Queremos y creemos que la educación no se puede circunscribir a un objetivo de Bogotá. Nosotros queremos abrir nuestras puertas a estudiantes de otras regiones del país, pero no para traerlos a Bogotá, sino para formarlos y de pronto devolverlos a su región, o con programas virtuales o en extensión en otras regiones de Colombia. ¿Eso es una apuesta que están por hacer o eso ya comenzó? Ya está en marcha. Nosotros tenemos varias especializaciones y programas de posgrados en otras regiones del país. Nosotros montamos ya 3 programas totalmente virtuales para llegar a distintas regiones del país, y a la Universidad del Rosario el 35% de los estudiantes que están llegando son de regiones distintas a Bogotá. ¿Pero qué hace la universidad para que esos estudiantes regresen a sus ¿Sabes que la provincias? mayoría de ellos regresan? Yo ¿Sí? creo que el principio es enamorarlos de sus propias regiones, de la apuesta que ellos pueden desarrollar a través de sus regiones. Y yo los veo hoy en cargos públicos en distintas regiones del país, regiones muy alejadas del país, en la medicina, ejerciendo en hospitales de distintas regiones de Colombia, porque efectivamente se dan cuenta que las posibilidades que ellos tienen acá son para nutrir su desarrollo regional. Decía hace un momento que uno de los fuertes de la universidad es el derecho, y cuando se habla de que la justicia está en crisis, pues uno hace como va mirando hacia atrás y dónde empieza esa crisis, y muchas personas dicen pues en las mismas universidades que preparan a los abogados para defender delincuentes y para hacer unas interpretaciones de la ley que terminan extendiendo procesos, alargando procesos y digamos llevando a la no justicia o a la parálisis de la justicia. La universidad se ha planteado, o entre diferentes universidades donde haya fuertes facultades de derecho, como hacer un ranking de, o sea, un premio para la universidad que tenga menos egresados con problemas en la justicia. Mira, Claudia, yo personalmente creo que alrededor de la justicia hay que trabajar en varios frentes. Y uno de esos frentes es toda la estructura institucional. De hecho, una apuesta que estamos haciendo es una investigación grande sobre el tema de la arquitectura institucional alrededor del tema de justicia. Pero así como tú dices, hay que trabajar también en las personas, porque si no son las personas adecuadas o no están actuando éticamente, van a tener un problema. Eso nos devolvió incluso a un compromiso con la formación en valores al interior de la propia universidad, de tal manera que cuando el estudiante se gradúe, ejerza con esos valores su ejercicio profesional en el campo de la justicia o en otros campos. Entonces me parece que digamos, la preocupación por la justicia es una preocupación que pasa por varios escenarios, y nosotros hemos tratado de cubrir pues, los distintos asuntos que creemos que son sustantivos. Pero formación en valores es que tienen una clase de ética o cómo lo hacen. No solamente eso, porque yo creo que las universidades son comunidades de valores y se viven los valores a través de varias cosas, a través de clases, a través de actividades extracurriculares, a través del ejemplo de los profesores. Yo, por ejemplo, me he reunido con la totalidad de los profesores de la universidad, de cátedra y de planta, y mi insistencia es cómo, desde su propio ejemplo, un estudiante entiende sobre la importancia de los valores en su día a día, en sus actividades personales, pero también en sus actividades futuras profesionales. Bueno, pero sí deberían crear un ranking, una premiación, ¿no? ¿Qué universidad tiene la menor cantidad de personas con problemas en la justicia? Y de pronto eso es una motivación para inventarse unas formas de enseñanza de la ética que tanto necesita el país. Usted me comentaba también antes de empezar la entrevista que están haciendo un trabajo con el SENA para formar desmovilizados. ¿En qué? No, básicamente el principio es cómo llegar a un grupo poblacional importante que muy seguramente no tiene ni siquiera niveles de educación básica y media en algunos casos, o no podría ingresar a la educación superior. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Cuál debe ser el camino? El camino debe ser a través de una alianza estratégica. ¿Con quién? Con un actor que ha sido protagónico en este asunto, que es el SENA. Entonces, en alianza con el SENA venimos construyendo un programa que seguramente arrancará en el primer semestre del 2017, alrededor de competencias específicas que se mejoren en esa persona o que se desarrollen en esa persona para que pueda ser, por ejemplo, empleable. Pero también no solo competencias profesionales o productivas, sino también competencias de cómo ingresar a una sociedad, cómo insertarse en esa sociedad, cómo entender la dinámica de la apertura de esa sociedad hacia esa persona o no. Es decir, un conjunto de actividades no solamente en lo profesional, sino también de pronto incluso en lo psicológico, para que el estudiante realmente se comprometa, en este caso el desmovilizado, con esa nueva sociedad.
Pero esto lo paga el SENA, o sea, digamos, estas no Sí, son con becas el de la apoyo del SENA. universidad o... Con el apoyo del SENA, efectivamente. Naturalmente hay una apuesta nuestra de recurso humano y es una apuesta económica que le estamos poniendo. O sea, la universidad pone las Parte del instalaciones, ejercicio. los profesores. Exacto. Y el SENA. Y el SENA pone unos recursos para financiar parte del proyecto. Yo creo que en este ejercicio nosotros tenemos que construir una propuesta de que todos ponen. Y aquí ponemos unos, ponemos los otros y hay un compromiso por desarrollarlo adecuadamente. ¿Cómo está la universidad en materia de otorgamiento de becas? Fíjate que en becas hoy más o menos entre el 20 y el 30% de los estudiantes de la universidad tienen becas parciales o totales en la institución. La Universidad del Rosario ha tenido históricamente y en los últimos 10 años un compromiso con formar jóvenes que vengan incluso de niveles socioeconómicos distintos y diversos para tratar de llevarlos y darle la oportunidad de una educación superior de alta calidad. Hoy, cuando me preguntan, en promedio la Universidad del Rosario tiene un nivel socioeconómico del orden medio, medio alto en algunos casos, pero es una universidad que ha venido formando gente incluso de estratos bajos del país, que con apoyo de la institución o con apoyo de otras fuentes externas logramos llevarlos hasta el final. Y naturalmente el compromiso incluye el programa Serpi lo paga, con más de 400 estudiantes. 400. Me llama la atención lo que usted está diciendo sobre la población becada, porque con otros rectores que también he conversado, entonces la conclusión es, los que estudian en las buenas universidades colombianas son estrato 3 y 4. ¿Dónde están estudiando los estratos 5, 6 y más? Lo que pasa es que en la social estrato 5, 6 es muy pequeño realmente. Y además el país cambió. En los últimos 15 años la clase media se ha más que duplicado, hoy es más del 55%. Yo veo muchos estudiantes que son primera generación de ingreso a la educación superior. O sea, sus familias nunca habían estudiado en educación superior y a mí eso me emociona profundamente. Por eso nuestro compromiso incluso en el plan de desarrollo del año 2020 es tener el compromiso con aquellos estudiantes incluso de distintos niveles socioeconómicos y estratos socioeconómicos, pero con una intención de que sea realmente una universidad diversa. Universidad diversa, ya hablamos de estratos 3 y 4, hablamos de personas que han sido victimarias o desmovilizados. ¿Cuál es la apuesta de la universidad con las víctimas? Que es una cantidad de gente muy superior a la de victimarios que están en unas condiciones aún peores. Yo creo que la primera apuesta es en el tema de investigación alrededor de los desplazamientos, de las personas que han sufrido como víctimas. Nosotros montamos un grupo interdisciplinar de investigación que se llama JANUS, con profesores de la universidad que están trabajando en identificar esos grandes temas del futuro del país y uno de los temas es el tema de víctimas. Naturalmente hay muchos de nuestros jóvenes que han sido víctimas, vienen de distintas regiones del país y entran dentro de esa categoría. Algunos de ellos también, incluso hacen parte de ese programa de becas, pero te anticipo un programa en el cual estamos trabajando que yo espero se pueda iniciar en el primer semestre del 2017 o en el segundo. Es un programa que se llama La construcción de un nuevo país. Estamos apostándole a un grupo de becas a estudiantes que vengan de las zonas más violentas del país y a estudiantes que vengan de las zonas más marginadas o económicamente marginadas, pobres de este país. ¿Con qué intención? No necesariamente Serpi lo paga, pero son buenos estudiantes de esas regiones que necesitan un acompañamiento de la universidad. Nos vamos a comprometer a darles 1 o 2 semestres de formación para dejarlos al mismo nivel de los estudiantes que ingresan a la universidad y después llevarlos hasta el final, con todo el apoyo de sostenibilidad, de vivienda, de alimentación, un acompañamiento total. O sea, como unas becas 100%. Unas becas 100%. ¿Para cuánta gente? Arrancamos con 35 estudiantes. Y ¿A partir de? Calculamos que a partir del segundo semestre del 2017 estamos trabajando con varios grupos empresariales para hacer una apuesta conjunta con grupos empresariales. ¿Para que ellos financien o para...? Para que ellos nos acompañen en el financiamiento, efectivamente. Y un interesado que esté oyendo y diga, yo quepo ahí, ¿qué tiene que hacer? Tan pronto como lancemos el programa se enterará, porque será realmente una apuesta muy linda de construcción del país. O sea, les hacen también como un preuniversitario para ese tema de que puede durar 1 o 2 semestres. Quería preguntarle eso, ¿cómo podría uno definir las diferencias entre una persona que en conocimiento, entre una persona que viene de una región vulnerable, que ha sido víctima o que ha estado en unas condiciones desfavorables respecto a quienes tienen una educación promedio mejor? ¿Qué encontramos? Encontramos que hay unas diferencias fuertes, por ejemplo, en comunicaciones orales y escritas, diferencias fuertes en competencias matemáticas y de razonamiento lógico. Encontramos también dificultades en el dominio de un segundo idioma, como es absolutamente obvio. Entonces, por eso dijimos, hombre, esto hay que darle
1 o 2 semestres de acompañamiento fuerte para que la persona tenga y desarrolle sus competencias al mismo nivel del estudiante que ingresa en primer semestre común y corriente. Y eso tiene uno que acompañarlo con un acompañamiento psicológico, de orientación profesional, vocacional también. Muchos de estos estudiantes realmente no saben qué es lo que quisieran estudiar o cuáles son sus competencias. Nos ha tocado incluso con el programa Serpi lo Paga. Les hemos hecho algunos acompañamientos adicionales en comunicación oral y escrita, en razonamiento lógico, en la parte de matemática, porque aún siendo muy pilos, sus contextos culturales y sociales son distintos. Y uno tiene que, si uno realmente se compromete con ellos, y yo firmemente creo en una educación que se compromete, no puede generarle más traumatismos. Y yo personalmente creo que hay que llevarlos hasta el final. ¿Usted lleva cuánto tiempo en el sector de la educación? Toda mi vida. Esta ha sido mi pasión. Yo digo que yo soy un profesor que está de hobby de rector de pronto, pero yo soy finalmente un profesor universitario enamorado de la educación. Pero usted no da clases en la universidad. Sin duda alguna, sí. Clase. Yo nunca abandono, incluso en condición de rector, en ninguna institución de donde he sido rector, mi condición de profesor. Actualmente dicto mi clase de economía y finanzas para abogados y trato de rotar en las distintas facultades de la universidad. Y me parece que es un mecanismo a través del cual uno, entre otras, está comprometido con los estudiantes. Comparto los conocimientos que yo tengo. Como tú me decías, si yo hablo de economía, qué mejor que hablarlo con ellos, para que ellos aprendan sobre lo que es el tema económico. Usted me decía también hace un rato, hablando de los temas de la necesidad de ser un país competitivo y cómo la universidad aporta a ello, que tiene que haber una correlación entre ese esfuerzo de la universidad y el esfuerzo que hace los gobiernos, que hacen los gobiernos, y tiene una preocupación con respecto al tema del agro. ¿Cuál es? Sí, primero tenemos una preocupación de fondo sobre el tema de competitividad. Llevamos más de 6 años con un centro de estudios de competitividad. Diseñamos en conjunto con el Consejo Nacional de Competitividad el primer indicador regional de competitividad de departamentos que hay en el país y hacemos apuestas regionales alrededor de lo competitivo. Yo sinceramente creo que tenemos que construir la nueva economía de esta nación. Por muchos años vivimos de café, por otros años vivimos de petróleo. La pregunta que sigue a continuación en el posconflicto es de qué vamos a vivir. Y en ese nuevo escenario me parece que hay 2 sectores claves. El sector del agro es un sector absolutamente trascendente, con desarrollo industrial también. El sector de los servicios, que va a ser nuestra gran diferencia en el mundo. Y en parte lograr que la industria no disminuya, no pierda su participación, no decrezca. Ahí es donde tenemos que hacer grandes apuestas, pero desde el punto de vista del agro, a mí sí me inquieta, por ejemplo, en el presupuesto del año 2017, que es un sector muy golpeado en materia de inversión. Me parece que es un tema crítico en el futuro de construcción de posconflicto, apostársele al tema del agro, y especialmente un agro con desarrollo industrial. Y ahí los temas de tierras, por ejemplo, las leyes de tierras van a ser fundamentales. En el Rosario hay un grupo de investigación que se dedica al tema de tierras. Los temas de desarrollo tecnológico van a ser también muy importantes. Los temas de construcción social en el campo van a ser temas muy importantes. Se viene una reforma tributaria y obviamente lo que todo el mundo espera es qué va a pasar con estas organizaciones sin ánimo de lucro, dentro de las cuales están las universidades, cuando la comisión de expertos dijo, bueno, hay que cambiar el esquema de tributación. ¿Usted cree que ustedes deberían o podrían pagar más tributos? Más que nosotros, que creo que contribuimos a la sociedad a través de programas de becas y similares, yo sí creo que debería haber una eliminación, erradicación de todas aquellas entidades sin ánimo de lucro que aparentemente son sin ánimo de lucro, pero que en la práctica hacen actividades de lucro, incluso en el sistema de educación superior colombiano. Nosotros tenemos que tener absoluta claridad de que una entidad sin ánimo de lucro es realmente sin ánimo de lucro y todos sus excedentes los destina al desarrollo de su propia actividad. Y eso debería suceder naturalmente en la educación superior, debería suceder en salud y en muchos otros escenarios. Lo que ha encontrado la comisión es que hay muchos casos de entidades sin ánimo de lucro que son entidades fachadas, son entidades que generan recursos, generan utilidades y de alguna forma retribuyen a alguien, lo cual pues es un absurdo. Ahora, ese no creo que sea el tema central de la reforma tributaria. La reforma tributaria estructural tiene como tema central cómo ser más competitivo como país, por un lado, y cómo generar recursos suficientes para ese escenario de posconflicto por el otro lado. Digamos, desde el punto de vista de las universidades, ustedes, no, pues al menos la Universidad del Rosario, ¿no cree que debería poner más que lo que ya hace por formar un capital humano? Yo personalmente creo que ahí hay una gran contribución económica y creo que si nosotros
realmente realizamos actividades que compitan con el sector productivo, pues seguramente algunas de ellas pueden ser objeto de tributación, si generamos recursos por eso. Pero creo que el grueso de las universidades de calidad lo que hacen es que prestan un servicio público, y prestan un servicio público en donde no hay nadie que realmente se lucra con ese recurso público, distinto a los estudiantes que ingresan a esa universidad. Pero naturalmente tiene que venir con compromisos como por ejemplo programas de becas activos que ofrezca la universidad. Última pregunta. ¿Algún día la Universidad del Rosario va a quedar toda en un solo campus? Yo veo difícil que eso llegue a suceder. Yo creo que la Universidad del Rosario es una universidad multisedes a lo largo y ancho de esta ciudad. Creo que esa es una contribución interesante para Bogotá. Sí funcionan muchas universidades en el mundo entero, y de esa manera tenemos la enorme oportunidad de conocer, vivir y sentir toda Bogotá y parte de nuestro país. Rector José Manuel Restrepo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Bueno, ustedes también, sigan con nosotros. Nueva apertura democrática para construir la paz fue el segundo acuerdo logrado en la mesa de conversaciones de La Habana, Cuba. El propósito es